Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Echaide, yo soy doctor en Derecho, docente de la Universidad de Buenos Aires, abogado especializado en materia de Derecho Internacional y sobre todo en cuestiones que tienen que ver con el arbitraje internacional relativo a inversiones. Soy investigador del CONICET, del Centro de Investigación Pública en Argentina. Soy oriundo de este país y este es un aporte para la Asociación de Jóvenes Practicantes en materia de arbitraje de Argentina, para tratar de analizar un poco la reciente reincorporación de Ecuador al CIADI en materia de arbitraje. Así que vamos a analizar desde un punto de vista crítico respecto de esta cuestión, en sentido de recientes estudios que eh, se han producido en los últimos años sobre el impacto que ha tenido el arbitraje internacional en materia de inversión en Ecuador particularmente, también en América Latina, y vamos a analizar un poco también el contexto internacional en donde esto está ocurriendo. Para eso vamos a seguir la siguiente presentación que hemos realizado para tratar de apoyarnos sobre cierta información disponible y que también hemos recabado a partir de la auditoría en materia de arbitraje de inversiones y de los tratados de protección de inversiones que se realizó en Ecuador entre los años 2013 y 2014, y de la cual fuimos parte de esa auditoría, así que vamos a recabar un poco parte de esa información como para volcarla también y hacer un análisis, ¿sí? Tratar de balancear pros y contras respecto de la situación del Ecuador ante el CIADI. Inicialmente lo que tenemos que conocer, digamos, y esto para la gente que es especializada en la materia, es materia conocida. El CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, es un organismo perteneciente al Banco Mundial y es el centro de arbitraje más utilizado por parte de las empresas multinacionales al momento de elegir un foro de arbitraje para llevar adelante sus reclamaciones en materia de inversión. O sea, existen distintos foros internacionales, el CIADI no es el único, pero como vemos aquí en la gráfica, es sin dudas el más utilizado, por lejos es el más utilizado centro de arbitraje o foro de arbitraje en la materia. Así que cuando estamos hablando en particular de la situación del CIADI, no es el único foro de arbitraje, pero es el foro hegemónico, si se quiere, es el centro del escenario, es inaludible poder hablar del arbitraje de inversiones sin mencionar al CIADI y particularmente cuando mencionamos los casos en este centro de arbitraje, estamos hablando de la gran mayoría de los casos, ¿sí? O sea, de la gran mayoría del sistema que funciona en materia de protección de inversiones. Así que ese es un dato importante para considerar. Cuando vemos, digamos, los países que pertenecen al CIADI, acá tenemos una novedad, ¿sí? Ecuador, que no estaba hasta hace poco tiempo dentro del mapa oficial del CIADI como un país pintado, ¿sí? O sea, como un país miembro del organismo, hoy en día se encuentra dentro del color amarillo como observamos. Eso quiere decir que es un país signatario del convenio de Washington, ¿sí? Del convenio CIADI, que no lo ha ratificado. Este es el mapa oficial del CIADI a la fecha, y esto debería ser corregido. Estamos esperando la novedad por parte del organismo. ¿Por qué? Porque como manejamos, como sabemos, y manejamos información oficial de parte del gobierno de la República del Ecuador, ha ratificado el convenio. Entonces, todavía no lo hemos visto reflejado en, en la infografía oficial, pero estimamos o sea, que debería ocurrir en cualquier momento. Podemos observar también que si bien el CIADI contempla una membresía bastante importante, ha habido algunos miembros que se han salido del CIADI. El Ecuador era uno, también lo ha hecho Venezuela, también lo ha hecho Bolivia, y hay países, sobre todo también en América Latina, un jugador muy importante en materia o sea, del escenario geopolítico regional e incluso internacional, que es Brasil.
nunca ha sido miembro de este organismo. Siempre ha habido en América Latina un, un acercamiento bastante cauteloso históricamente, ¿sí? El CIADI sabemos que empezó a operar, digamos, a funcionar a partir del año 1966, ¿sí? Cuando el convenio CIADI del 65 entra en vigor, pero hasta por lo menos la década de los 90, ¿sí? Los países latinoamericanos no ingresaron al CIADI. O sea, esto es una cuestión que no siempre se contempla o se considera, y es lo que se conoció en su momento como el No de Tokio, ¿sí? En esa oportunidad, cuando se dieron cita, se dio un marco multilateral precisamente en la capital japonesa, se negoció y se evaluó la posibilidad de ingreso, y los países latinoamericanos rechazaron el ingreso al CIADI explícitamente porque veían que el arbitraje en materia de inversiones podía llegar a someter y comprometer la soberanía de los países en materia de resolución de controversias, ¿sí? De resolver litigios por parte de empresas extranjeras, de inversionistas extranjeros que podían llegar a tener presencia dentro de sus territorios. Todos los países del mundo tienen materia, dentro de materia soberana, ¿sí? Su jurisdicción, es decir, establecer tribunales y un sistema judicial previo a los acontecimientos que se pueden ventilar en un juicio, y precisamente para impartir justicia, es decir, para aplicar las leyes vigentes al momento de las reclamaciones. En ese sentido, o sea, la jurisdicción ejercida de manera soberana por parte de todos los países del mundo es algo que ningún país suele relegar, o por lo menos es bastante reticente a hacerlo. Esto es un argumento, digamos, que va a contrapelo de también un argumento, digamos, bastante frecuente que se suele escuchar en materia o sea, de los pros del arbitraje, de que ceder la jurisdicción implica, digamos, ejercer una virtual seguridad jurídica para el inversionista extranjero. O sea, actualmente incluso los países desarrollados, hoy en día en foros internacionales, están revisando ese argumento en el sentido de que también se pueden poner decisiones estratégicas por parte de los estados, desde sus políticas soberanas, se pueden poner en riesgo, ¿sí? Se puede llevar al banquillo de los acusados por cuestiones que pueden afectar a particulares individuales, es decir, a una empresa determinada, y en ese sentido sopesar la oportunidad, mérito y conveniencia de tomar decisiones en materia de política económica frente a situaciones de emergencia puede impedir a los estados realizar ese tipo de políticas. Esto es lo que se conoce como el chilling effect, o sea, el enfriamiento regulatorio por parte de los estados frente a amenazas que empresas multinacionales realizan contra distintos países para evitar la aplicación de esas políticas públicas. Y el congelamiento de esas políticas públicas evidentemente puede ser algo riesgoso para la decisión soberana de cualquier Estado. Esto es algo que se debate en los foros internacionales en este momento, ¿sí? Y es por eso que el sistema de protección de inversiones, por ese argumento, digamos, por esa situación, como por otras circunstancias que vamos a ir analizando, también está siendo objeto de revisiones, ¿sí? O sea, y esto particularmente en el caso ecuatoriano puede resultar eh, conveniente considerar, ¿sí? O sea, recordarlo, porque Ecuador vuelve a un sistema sin ningún tipo de posicionamiento en materia de reformas, ¿sí? Y las reformas se están discutiendo tanto adentro del CIADI, eh, en, en las negociaciones, digamos, y en los trabajos que está realizando la UNCTAD a nivel internacional, y también por parte de distintos países que ofrecen sus propios posicionamientos, ¿sí? Entonces, hablar del CIADI, hablar del arbitraje en materia de inversiones, también es reconocer o sea, que este sistema de arbitraje no, en estos momentos no está siendo
o sea, no está libre de críticas, ¿sí? Está siendo objeto o sea, de fuertes críticas y de fuertes propuestas de reformas y de modificaciones, no solamente de las cuestiones formales de procedimiento, sino también sobre las cuestiones de fondo, ¿sí? Entonces estas son cuestiones a recordar. Una de las cuestiones, digamos, que vale la pena también considerar en cuanto a analizar la dinámica del sistema de protección de inversiones, tiene que ver con la cantidad de demandas que se han ido recibiendo a lo largo del tiempo. Acá en este gráfico vemos desde el primer momento en que el CIADI recibió una demanda internacional, en el año 72, o sea, empezó a funcionar en el 66, recordemos, pero a partir del 72 empiezan a registrar demandas por parte de inversionistas extranjeros contra estados. Y vemos cómo particularmente, digamos, durante prácticamente 20 años, el sistema de protección de inversiones, ¿sí?, y el arbitraje en materia de protección de inversiones fue un sistema marginal, o sea, no fue utilizado, se recibían como máximo 4 demandas en años pico. Esto difiere sobremanera respecto de lo que está ocurriendo hoy en día, ¿sí? A partir de mediados de la década del 90, particularmente desde el año 1997, la cantidad de demandas que se han venido presentando adentro de este organismo del Banco Mundial ha ido en crecimiento exponencial, si se puede llegar a decir así. Y esto ocurre particularmente con crisis especiales, ¿sí?, crisis particulares en ciertas regiones y también en contextos internacionales y que hacen que luego de cada una de esas crisis las empresas empiecen a presentarse, a judicializar sus situaciones dentro del arbitraje internacional y no dentro de las jurisdicciones domésticas. Y esto es algo que no solamente se analiza en un caso contra un país, sino que se analiza en el sistema multilateral, ¿sí?, en el sistema mundial, en el arbitraje internacional. Esto destroza el argumento usual que se sostiene respecto de los países individuales, en el sentido de que si el país X no firma el convenio CIADI, no se va a dar esa seguridad jurídica porque nuestros propios tribunales parecería que no ofrecen seriedad para el tratamiento de las disputas en materia de inversiones. Entonces, por eso es necesario, para dar confianza al inversionista extranjero, es necesario recurrir y habilitar la vía de un arbitraje internacional, porque hay deficiencias en cuanto a nuestros sistemas judiciales nacionales, ¿sí? Y esto se puede escuchar en Argentina, en Ecuador, en cualquier país de América Latina o en cualquier otro país del mundo, ¿sí? Pero sobre todo en los países del sur global. O sea que los sistemas judiciales domésticos no son lo suficientemente seguros, lo suficientemente serios, lo suficientemente neutrales como para impartir justicia, y por eso necesitamos de este tipo de organismos de arbitraje. El tema es que ese argumento se analiza por separado. O sea, Argentina no tiene un sistema de justicia robusto, sólido, neutral. Ecuador no tiene ese sistema. Y así podemos tomar cualquier país, ¿sí? Pero cuando lo analizamos en el marco global, resulta que a partir de cada crisis, ¿sí?, y la gripe asiática es la crisis del 97 que empieza a activar este sistema, empezamos a observar que esto ocurre en distintas regiones, en distintos países, en casi todos los lugares del mundo. Entonces, ese argumento, cuando se observa en el análisis, o sea, del espectro más global, ¿qué significa? Que ningún país tiene un sistema sólido en materia de tribunales dentro de sus propias jurisdicciones. O sea, los sistemas de justicia de casi ningún lugar sirven. Eso es un argumento que es muy difícil de poder sostener, ¿sí? O sea, de que un país o un grupo de países determinados sí sean lo suficientemente serios. Porque además, también cualquier inversionista extranjero al momento de realizar la inversión, se entiende que
que conoce los países donde va a invertir y forma parte de esas decisiones en cuanto a realizar esa inversión o no. Y también lo sopesa respecto del porcentaje de rédito, ¿sí? O sea, de retorno de la inversión realizada y el riesgo que esa inversión significa. Y por supuesto, a mayor riesgo se sopesa con un mayor rédito. Esto, o sea, es ABC en materia de inversiones, ¿sí? Y cualquier inversionista lo puede llegar a tener. Pero supongamos que la gripe asiática fue un caso aislado, ¿sí? O sea, fue una crisis financiera, económica del sudeste asiático, de varios países del sudeste asiático, a mediados de los 90, en la segunda mitad de los 90, y que hizo que en esa región, contra esos países, por esta cuestión de crisis financiera, hubiera X cantidad de demandas, ¿sí? O sea, 10, 20 demandas que se empezaron a recibir a lo largo, cuando el promedio durante 25 años había sido prácticamente una demanda y media por año, ¿sí? Durante 25 años. Pasamos a tener otro promedio, que es que los próximos 6 años, a partir del 97, se va a ir de un promedio de 1,5 por año a más de 12 demandas, ¿sí? Casi 13 demandas, ¿sí? 12,66 casos nuevos por año en un periodo de 6 años, ¿sí? Hasta el año 2003, cuando ocurre la crisis argentina del año 2001-2002, nuevamente ahí vemos otro incremento más, ¿sí? Se pasa de 12, 14, 19 demandas a tener 31, 20 y pico, ¿sí? 27 demandas. Entonces ahí hay nuevamente un incremento con otra crisis financiera, otra crisis económica. En el caso de la crisis argentina, la crisis más profunda de la historia de nuestro país, en materia social, en materia política, o sea, tuvo un impacto también mucho más grande que solamente la cuestión económico y financiera. Y vemos que esto también tuvo su impacto en materia de arbitraje de inversiones, ¿sí? O sea, sobre todo por parte de empresas privatizadas. Durante los 90, en el contexto, sobre todo en América Latina, no solamente en Argentina, hubo un retroceso por parte del Estado respecto de muchas empresas de servicios públicos particularmente, y esas empresas empezaron a tener participación de capital privado extranjero. Ese fenómeno que se vivió durante los 90 se conoció como el proceso de privatizaciones. Formalmente se conoció también como a partir de un conjunto de leyes que fueron a partir de la ley de reforma del Estado, pero participó, sí, o sea, permitió la participación de empresas multinacionales dentro del sector de servicios particularmente, que antes estaban en manos de la actividad pública. Cuando se sale del régimen económico vigente, sí, que del régimen de convertibilidad del peso, que equivalía a que un peso valiera $1 norteamericano, y las tarifas de esas empresas de servicios estaban expresadas en pesos, pero valuadas a valor dólar. Cuando se rompe esa paridad, las empresas privatizadas quieren, o sea, ejercieron presión contra el gobierno argentino para reevaluar las tarifas y actualizar esas tarifas en un contexto de crisis económica por parte de la población, que no podía solventar ese tipo de aumentos. Ante la negativa del gobierno de turno, las empresas extranjeras que participaban dentro de las privatizadas empezaron a demandar a la Argentina de manera notoria, ¿sí? O sea, en ese momento Argentina empezó a acumular la mayor cantidad de demandas en el mundo adentro del CIADI, y sigue siendo el país con más cantidad de casos acumulados históricos adentro del CIADI, ¿sí? Después vamos a tener obviamente la crisis del 2008, 2009, o sea, la crisis financiera, que va a tener su impacto en la economía global, y ahí nuevamente tenemos otro incremento por parte de las demandas adentro de este organismo, ¿sí? En materia de inversión. Pasamos de 12,66 casos promedio, ¿sí? Durante un periodo de 6 años a
un periodo un poquito más largo de 9 años en donde se acumula prácticamente más del doble, ¿sí? 27.13 casos por año. Y después de el, la crisis, digamos, de la subprime, la crisis económica global del 2008, pasamos otra vez a un incremento, nuevamente a prácticamente duplicar la cantidad de casos, ¿sí? Con un periodo similar, ¿sí? De 9 años, de 27 y pico de casos por año, pasamos a 48.3 casos por año hasta prácticamente el día de hoy, ¿sí? O sea, vemos que a partir de cada crisis, que fuera regional o global, se empiezan a elevar los pisos de la cantidad de demandas en materia de inversión. Y esto no habla solamente de un país, esto habla del contexto internacional, o sea, de cómo opera el sistema de arbitraje y cómo operan también el sector, las empresas del sector privado a nivel internacional respecto a cómo reaccionan a las crisis, ¿sí? Recordemos que las crisis, o sea, impactan fuertemente en las poblaciones locales de cada uno de los países que se ven afectados por las mismas. Pero parece que las empresas no, o sea, pretenden no ser parte de esas crisis. Y en ese sentido, o sea, tratar de pelear por el erario público, ¿sí? O sea, por los recursos que se generan socialmente dentro de un país a escala global, parecería que esto puede verse reflejado en este gráfico, ¿sí? Cómo el sector privado puja por un reparto de esa riqueza generada a escala internacional, ¿sí? O sea, con crisis específicas en momentos específicos, ¿sí? Estamos en un momento de crisis, ese es el problema, ¿sí? La pandemia global por COVID-19 trae una crisis económica a escala internacional también. Todos los países del mundo, salvo China, que fue el único país a nivel internacional que tuvo superávit en su PBI, o sea, que tuvo un margen de crecimiento, todos los países del mundo tuvieron tasas negativas de crecimiento durante el año 2020. Precisamente en el 2020, en el año de la pandemia global, fue el mismo año en donde se batieron los récords históricos adentro del CIADI en presentación de demandas por parte de las empresas. O sea, nunca se habían presentado tantas demandas en toda la vida del CIADI. 58 demandas en un solo año, en la peor crisis pandémica, en la peor crisis de salud y económica a escala internacional que se haya visto. O sea, o sea, quienes estamos vivos tendríamos que ver y apelar muy bien a nuestra memoria para ver si podemos tener algún tipo de ejemplo similar a esto, ¿sí? En donde una crisis global en materia económica se junte con una crisis sanitaria de tamaña dimensión, ¿sí? Y en lo que va del año 2021, ya en la primera mitad del año, se presentó por lo menos más de la mitad de las demandas que se presentaron el año pasado. O sea, si este ritmo continúa así, este año 2021 va a ser otro año en donde se supere nuevamente el techo, sí, el tope histórico de demandas a nivel internacional. ¿Esto por culpa de quiénes? ¿De un gobierno en particular? ¿De un país determinado? ¿De un sistema de justicia? ¿O esto es una crisis a escala global y cómo las empresas reaccionan frente a este contexto de crisis? Y reaccionan demandando a los estados, claramente. Entonces, porque no es que las medidas llevadas a cabo durante la pandemia por parte de los distintos gobiernos fueron tomadas solamente por ese gobierno. Y aparte, digamos, y ahora vamos a analizar eso precisamente en un contexto en el cual los recursos públicos son absolutísimamente necesarios para asegurar la salud de todos los habitantes de todos los países del mundo, ¿sí? Entonces, pujar por cómo es que se reparte ese, o sea, esa riqueza que se genera, ¿sí? Y que está gran parte de eso dentro del manejo de los distintos estados a nivel global,
también es interesante observarlo. ¿Por qué? Actualmente tenemos prácticamente un tercio, un poco más de un tercio en este momento. El ritmo de vacunación se ha incrementado, sí, se va incrementando poco a poco, eh, pero podemos dividir, digamos, al mundo en distintas porciones de gente vacunada. ¿Sí? Afortunadamente contamos con distintas vacunas a escala internacional, pero desafortunadamente no todas esas vacunas llegan en el ritmo, en la velocidad y en la cantidad necesarias a todos los países del mundo. Entonces, lo que la pandemia global ha mostrado, y este es el contexto de crisis en el cual estamos analizando la situación del arbitraje internacional, demuestra que también se han incrementado las desigualdades, ¿sí? Y los países más desarrollados cuentan con más ventajas para reaccionar frente a la crisis pandémica y la crisis económica que los países menos aventajados. Eh, Bien, o sea, frente a este incremento de las desigualdades, hay cuestiones a considerar y lo vamos a considerar en el caso ecuatoriano particularmente, ¿sí? Seguimos un poco también, ahora nos metemos más en la cuestión formal, ¿sí? De cómo funciona el CIADI, cómo ha venido funcionando. Estas son estadísticas oficiales de este organismo. El 66% de los casos han sido decididos por los tribunales que se forman adentro de este centro de arbitraje y el 47% de los casos han sido favorables a las pretensiones de las empresas. O sea, esto lo que marca, digamos, es por lo menos, digamos, un sesgo, ¿sí? O un sistema proclive eh, a beneficiar las pretensiones de las empresas en materia de arbitraje. Hay que ser bastante cuidadoso también al momento de hacer estos análisis porque después hay que analizar las cuestiones particulares, pero en términos generales, y estos son, o sea, los informes oficiales del CIADI, los datos oficiales del organismo, eh, o sea, es importante, es mucho más importante las posibilidades que tiene un inversor privado de ganar su pretensión a de poder perderla una vez presentada su reclamación. Este es un argumento muy interesante dicho por alguien muy interesante, ¿sí? Un ex secretario del CIADI en algún momento sostuvo y expuso una cuestión también bastante notable. El 64% de los árbitros que participan adentro del CIADI son árbitros provenientes de Europa Occidental y de América del Norte, ¿sí? Esto, o sea, tiene y caracteriza a la participación de los árbitros que son elegidos por las partes, ¿sí? O sea, no hay un sistema estable de conformación, o sea, no hay una lógica de cortes en materia de arbitraje, y esto es una de las cuestiones que se manifiesta como pros del sistema de arbitraje, la flexibilidad, ¿sí? La posibilidad de nombrar árbitros y no de tener cortes previamente establecidas, ¿sí? Más rígidas, que impiden que las partes puedan elegir a los miembros que van a tomar las decisiones de los casos concretos. En el caso del arbitraje, en donde sí se pueden elegir a los árbitros, o sea, la empresa demandante elige un árbitro, el Estado demandado elige otro árbitro y después el presidente del tribunal es nombrado como un acuerdo, esos nombramientos tienen una tendencia muy marcada a favorecer a los países de América del Norte, a árbitros que provienen de América del Norte o de Europa Occidental, ¿sí? Y ahí vemos ese 64% marcado. Ahora, ese 64% decide sobre un 82% de casos, ¿sí? En donde se ven involucrados estados del sur global, ¿sí? Es decir, países en vías de desarrollo. Entonces el argumento de Nassib Ziyadeh, que es el ex secretario general del CIADI, ¿sí? Un ex secretario general del CIADI, o sea, no es, o sea, es alguien propio del organismo, ¿sí? Del riñón del arbitraje internacional,
o sea, ponía, digamos, de manera bastante curiosa esta contraposición. O sea, que árbitros provenientes de sistemas judiciales y de países que no son los países demandados terminan decidiendo sobre las políticas públicas que esos estados demandados desean llevar a cabo. ¿Sí? Y esto es un argumento muy fuerte, muy fuerte. O sea, porque por lo general, tampoco podemos decir que es la totalidad de las situaciones, pero la diferencia está muy marcada. El 82% de los países demandados son países en vías de desarrollo. Y no son árbitros oriundos de esos países que manejan esa idiosincrasia, esos sistemas legales, ese conjunto de normas, ¿sí? Esos sistemas judiciales, si se quiere, no son árbitros provenientes de esos países los que terminan resolviendo sus decisiones, ¿sí? O sea, las decisiones en los laudos arbitrales, ¿sí? Entonces, esto es una de las cuestiones que se ponen en consideración cuando se hablan de reformas, por ejemplo, ¿sí? Cómo se eligen los árbitros, porque existe una tendencia demasiado marcada en favorecer nombramientos provenientes o sea, del common law, ¿sí? O sea, Europa Occidental y América del Norte, particularmente la participación británica y norteamericana, pero también, o sea, participación francesa, canadiense, o sea, hay muchos árbitros de otros países, no solamente del common law, pero sí de países desarrollados que analizan las cuestiones de los países en desarrollo. Esto es algo, digamos, muy, muy curioso para tener en cuenta. ¿Cómo se distribuyen las demandas sobre sectores económicos? Estos son datos de este año, ¿sí? Del CIADI. Vemos que el sector en donde más se presentan demandas tiene que ver con petróleo, gas y minería, es decir, un sector fuertemente extractivo, ¿sí? Pero si hacemos un análisis un poco más allá de los sectores particulares, tal cual el CIADI los individualiza, observamos que el 50% redondo, es decir, la mitad de las demandas que se presentan, tiene que ver con recursos naturales. Entonces, porque ahí participan cuestiones que tienen que ver con las industrias agrícolas, las industrias pesqueras y forestales, el agua potable y saneamiento, electricidad y otros tipos de energía. Es decir, acá hay una disputa también más allá de los casos individuales, de cómo funciona la lógica del sistema de arbitraje. Hay una disputa respecto de qué es lo que pasa con los recursos naturales y cómo las industrias extractivistas que actúan en los países del sur global principalmente reaccionan frente a las crisis internacionales. O sea, estamos acumulando gráficos y estamos analizando, ¿sí? Haciendo un análisis metajurídico si se quiere, pero que tiene impactos muy fuertes en materia institucional de cómo funciona el sistema de arbitraje en materia de inversión. En América Latina particularmente, y para meternos un poco ya con Ecuador en el caso de análisis, América Latina es uno de las regiones más afectadas en materia de arbitraje, ¿sí? Sobre todo con inversiones extranjeras. El país más demandado del mundo en términos acumulados, ¿sí? De demandas acumuladas, es Argentina. Ahí vemos que acumula 62 demandas, que es una cantidad importantísima. Le sigue Venezuela con 52. Luego México, que es un país que por lo general no se lo considera como un país que haya recibido, así que haya sido foco de demandas, o sea, de momentos críticos. Y sin embargo, México es el tercer país más demandado en América Latina. Y muchas de esas demandas se presentan en materia de inversión, adentro del sistema procurado por el NAFTA, ¿sí? Por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Después vemos a Ecuador como cuarto país más demandado dentro de la región, ¿sí? Con 26 demandas. Ecuador fue demandado 26 veces. Acá en la filmina vemos, también mencionamos una cuestión de, o sea, esto que se conoce como el enfriamiento regulatorio, ¿sí? Y observamos que particularmente Brasil no tiene demandas porque no es un país que tenga tratados bilaterales de inversión vigentes y que no sea, o sea, y no es tampoco miembro del CIADI. Y nadie puede decir que Brasil es un país desfinanciado o que no recibe ningún tipo de inversiones a nivel internacional.
Entonces, en este sentido, y analizando esta cuestión, rescatamos un informe de la UNTAD del año 2009, que ya desde ese momento viene diciendo que los tratados de protección de inversiones, ¿sí?, los TBI, no son factores determinantes para la atracción de la inversión extranjera. Lo viene diciendo desde el año 2009 y lo viene diciendo la UNTAD, que en los 90 era el organismo que impulsaba, ¿sí?, que favorecía la firma de este tipo de tratados internacionales. Entonces, cuando hablamos de reformas y hablamos de que es necesario revisar cuestiones del sistema y cómo funciona el sistema y los impactos que el sistema posee sobre el erario público, sobre las políticas públicas, estamos hablando de estas cosas. O sea, los propios organismos internacionales que impulsaron la generación del sistema en estos momentos están diciendo el sistema ha venido teniendo muchos problemas y por ese sentido necesitamos revisarlo, ¿sí? Entonces, o sea, este argumento remanido de que si no se pertenece al CIADI o si no se firman tratados de inversión, las inversiones internacionales no van a llegar, es un organismo que a esta altura ni siquiera sostienen los propios organismos internacionales. Y esto es una realidad. ¿Por qué digo esto? Porque estos son los argumentos en los cuales se basan las decisiones políticas, por ejemplo, de reingresar a el CIADI una vez que Ecuador, en el caso concreto, había denunciado el convenio de Washington, ¿sí? Entonces, volvemos a escuchar argumentos, y no es una cuestión de Ecuador, o sea, en otros países se suelen escuchar este tipo de argumentaciones en defensa del arbitraje en materia de inversión, respecto de que, o sea, de la conveniencia de volver o de permanecer o de ingresar a este tipo de sistema, viendo las conveniencias, ¿sí?, la necesidad de la atracción de inversiones, perdón. Y en ese sentido los organismos internacionales no, o sea, dicen otra cosa, ¿sí? Entonces, luego de, ya han pasado prácticamente 25 años, 30 años, en que nuestros países pertenecen a este régimen, con esta experiencia, en América Latina especialmente, creo que es un buen momento para hacer ciertos balances de cómo funciona el sistema en vez de, o sea, de seguir repitiendo los argumentos que eran propios de los 90, porque esos argumentos eran muy comunes al momento de la justificación, o sea, de torcer el no de Tokio, ¿sí? O sea, de incorporar a nuestros países adentro del CIADI como organismo y de firmar tratados bilaterales de inversión con multiplicidad de países, ¿sí? O sea, ese no de Tokio que se mantuvo durante 20 y pico de años, en los 90, o sea, se pasó a otro tipo de estrategia, se tomaron otro tipo de decisiones, la enorme mayoría de los países latinoamericanos, salvo Brasil, el resto entró adentro del CIADI como organismo del Banco Mundial y firmaron TBIs, pero hoy en día o sea, los argumentos que se escuchan adentro de los países siguen siendo los de los 90, pero la realidad es otra. Entonces hay que tratar de sopesar y analizar ese tipo de argumentos para ver, o sea, si efectivamente están tan actualizados como dicen ser. En el caso de Ecuador, y esto es un, o sea, análisis ya más particulares sobre la auditoría que nosotros tuvimos la posibilidad de realizar adentro de Ecuador. El gobierno ecuatoriano conformó para los años 2013 y 2014 una comisión de auditoría que fue la CAITISA. En mi situación yo fui parte de esa comisión de auditoría y observamos muchas de estas cuestiones. Fue una auditoría independiente que se realizó con bueno, miembros y comisionados, la mayoría de nosotros provenientes del extranjero, que no teníamos absolutamente ningún tipo de relación con el Estado ecuatoriano.
tuvo participación también de sectores de la sociedad civil y sectores de la sociedad civil no necesariamente proclives al gobierno de turno, y en ese sentido entonces, o sea, se garantizó con mayorías de comisionados extranjeros, con participación de la sociedad civil y con transparencia respecto del funcionamiento y también de los informes que nosotros publicamos finalmente. eh, se trató de garantizar una auditoría independiente, ¿sí? Y en ese sentido entiendo que se logró con éxito ese objetivo. Lo que nosotros pudimos descubrir dentro de la auditoría fue que en la jurisdicción que los TBI de Ecuador, ¿sí?, en el caso particular, reconocían jurisdicciones diversas, ¿sí? Y en este sentido, o sea, puede llegar a sorprender que en la mayoría, en la enorme mayoría de los casos, ¿sí?, prácticamente todos, Ecuador firmó cerca de 30 tratados de protección de inversiones, algunos incluso en forma de cartas reversales, no con la formalidad y la estructura de un tratado, ¿sí? Pero estos 30 acuerdos de protección de inversiones, en la mayoría de las situaciones, en la gran mayoría, se reconocía el CIADI como jurisdicción, o sea, como centro de arbitraje para tratar las controversias en materia de inversión. Pero también se mencionaban los tribunales locales. Ahora, al momento de elegir los foros, hacer la selección de foro, la empresa demandante no elegía los tribunales locales, aunque podía hacerlo, sino que por elección, y acá vemos, digamos, cómo es la mecánica del sistema, ¿sí?, elegían la jurisdicción extranjera. También otra de las jurisdicciones más importantes dentro de estos acuerdos son las reglas UNCITRAL, o sea, repetidas en muchos de esos acuerdos de inversión. Y muchas de las reglas UNCITRAL funcionan en tribunales conformados por el CIADI. Entonces, o sea, lo que cambian son las reglas, ¿sí?, las reglas procesales, si se quiere, pero los árbitros y el centro que facilita la conformación del tribunal arbitral sigue siendo el mismo, ¿sí? O sea, sigue siendo el centro del Banco Mundial. Entonces, por eso también relacionamos ambas cuestiones. Esto, o sea, hace que no solamente por una cuestión de elección, sino que también institucionalmente el CIADI funcione como un centro gravitante, ¿sí?, como un imán, si se quiere, pero un centro de gravitación importantísimo en el régimen de protección de inversiones a nivel internacional, ¿sí? Ahora, esto es lo que decían los tratados, ¿sí?, o sea, la jurisdicción que reconocían los TBI. ¿Qué pasaba? ¿Sí? Y acá vemos que de las demandas que fueron recibidas contra Ecuador, solamente se decidieron al CIADI y a las reglas UNCITRAL como únicas formas de solución de conflicto. O sea, el resto, por más de que había distintos platos dentro del menú, ¿sí?, el resto de las situaciones no fueron elegidas por ninguna empresa. Esto también lo que demuestra es el viejo refrán que del dicho al hecho hay un trecho, ¿sí? O sea, una cosa es lo que dicen los tratados en su letra, ¿sí?, y otra cosa es cómo funciona el sistema. Y el sistema funciona a partir de los actores que precisamente se desenvuelven en ese régimen, ¿sí?, en este sistema que estamos analizando. Y en la dinámica es que nosotros podemos hacer estos análisis, no solamente haciendo un análisis estricto jurídico, o sea, de lo que dicen los tratados, sino de cómo esos tratados son puestos en funcionamiento, ¿sí? Bien, hablando de tratados, precisamente, estos han sido todos los TBI ratificados, ¿sí?, celebrados, ¿sí?, firmados por Ecuador. Sabemos que hay diferencias entre la firma y la ratificación de un tratado internacional. Pero a partir de la realización de la auditoría, ¿sí?, de la comisión de auditoría, el trabajo de la CAITISA, de la publicación del informe, el gobierno, en ese momento de Rafael Correa, decidió denunciar todos los tratados internacionales que Ecuador mantenía vigentes
en materia de protección de inversiones. ¿Para qué? Para volver a negociar o por lo menos y reinstalar otro tipo de reglas que pudieran regular la inversión extranjera adentro del Ecuador. En ese sentido, el gobierno ecuatoriano se manifestó proclive a hacer eh, celebraciones de nuevos acuerdos, ¿sí? No necesariamente de renegociar o modificar los tratados, porque eso necesitaba la conformidad de ambas partes, pero la denuncia no necesita la conformidad de ambas partes. La denuncia es un acto unilateral, y esto por definición, ¿sí? Es un acto unilateral de un Estado. Ahora, cuando uno denuncia un tratado, o sea, lo primero que del otro lado ocurre es, bueno, ok, y entonces las inversiones mías que están adentro de Ecuador, ¿cómo se van a regir? Y eso hace que las partes tengan que sentarse en una nueva mesa de negociación y empiecen a hablar, ¿sí? Empiecen a negociar. Ahora, conocemos también que de los tratados bilaterales de inversión hay una situación bastante extraña en materia de tratados, ¿sí? Formalmente. Y es que tienen las cláusulas de ultraactividad o de supervivencia, como a veces se las conoce. Es decir, que una vez denunciado, ahí vemos que todos fueron denunciados, sin embargo, tienen un periodo en donde más allá de la denuncia siguen funcionando, ¿sí? Esto pasa solamente con los TBI. O sea, existe en el ámbito internacional ciertos mecanismos en los cuales uno anuncia el retiro, ¿sí? de un país de un tratado, y puede pasar de 6 meses a 12 meses como un periodo o sea, de espera que es habitual en el derecho internacional para que se efectivice, ¿sí? O sea, para que surta efectos esa denuncia, ¿sí? Pero esto no es lo que se ve en los TBI. No son esos 6 o 12 meses que son comunes y normales en el ámbito internacional. Estamos hablando de periodos que van desde 5 años, como el TBI entre Ecuador y la República Dominicana, ¿sí? Hasta TBIs que llegan a tener 20 años, como el TBI entre Ecuador y el Reino Unido. O sea, no es un simple plazo de espera. O sea, la cláusula de sobrevivencia, ¿sí? O supervivencia o de ultraactividad, como se la puede llegar a conocer, o sea, implica extender los efectos jurídicos de estos tratados de inversiones más allá de la voluntad de un Estado de querer salirse de esos tratados, ¿sí? De todas maneras, más allá de las cuestiones de este tipo de cláusulas que son extrañísimas en el derecho internacional y que solamente se las ubica en este tipo de acuerdos, eh, la decisión soberana de un Estado respecto de salirse de un acuerdo o no impacta en lo que es la política de Estado de ese país, ¿sí? Muchas veces se interpreta que qué vamos a hacer frente a este tipo de acuerdos si total el efecto va a ser dentro de 10, 15, hasta 20 años. El tema es que el país va a seguir siendo demandado durante todo ese tiempo, o por lo menos está expuesto a ese tipo de demandas durante todo ese periodo. Entonces hay que analizarlo, digamos, fríamente, no solo por motivos coyunturales, sino también por cómo el erario público puede verse comprometido de acá a futuro con eventuales situaciones de crisis. O sea, por eso no es respecto de casos puntuales o coyunturas puntuales. Nosotros vimos en el gráfico del incremento de demandas que, bueno, la gripe asiática podía ser una situación. La crisis argentina es una crisis que pasó en un país, ¿sí? Pero vemos que por lo menos ya en 4 o 5 oportunidades, frente a una situación crítica, los casos se incrementan y después no vuelven a bajar. O sea, los pisos se establecen cada vez en lugares cada vez más superiores, ¿sí? Entonces, el sistema después no baja en materia de, bueno, pasó la crisis y todo funciona bien. Entonces, esto pone cada vez más en riesgo, más expuesta la política de los estados en cuanto a utilizar herramientas para resguardarse y proteger a la población frente a situaciones críticas. Y esas son las cosas a considerar en materia del impacto de este tipo de tratados y del funcionamiento del sistema.
Ahora observamos situaciones particulares, ¿sí? Por ejemplo, en algunos y acá es donde hay que analizar acuerdos por separado, ¿sí? O sea, tratados de manera pormenorizada, porque no es lo mismo el acuerdo que se celebró entre Ecuador y el Reino Unido con el que se celebró entre Ecuador e Italia, por ejemplo. ¿Sí? El año de la denuncia por parte del Poder Ejecutivo, en el caso del TBI de Ecuador e Italia, se hizo en el año 2010, ¿sí? Pero tiene un periodo de sobrevivencia de 5 años. Eso quiere decir que el año que viene, ese tratado deja de entrar, o sea, de estar vigente. O sea, ya se le acaba la situación de ultraactividad. Entonces, la reincorporación al sistema puede tener impactos en ese tipo de acuerdos, porque eran decisiones que se habían tomado en materia de política de Estado que se pueden revertir o sea, por esta última decisión, ¿sí? Porque habría que ver qué pasa, o sea, una vez reincorporado Ecuador al CIADI, hay que ver qué pasa en lo particular con el TBI con Italia, porque el año que viene vence. Eh, ¿Qué decisiones se toman sobre eso? ¿Se está renegociando un TBI con Italia? Esta es información que el pueblo ecuatoriano necesita saber. Y lo mismo va a pasar, digamos, con un poco de tiempo más, con los TBI celebrados con Ecuador y con Paraguay, que vencen en el año 2023. ¿Sí? Bien, en materia de demandas, acá vemos todas las demandas que ha recibido Ecuador, 26 veces habíamos mencionado. Ecuador ya pagó al año 2017, que fue el momento en que se publicó el informe La Caitiza. La Caitiza funcionó, recordamos, en los años 2013-2014, pero se publicó el informe final en el 2017. Hicimos una actualización respecto de estos datos. Y ya para el año 2017 Ecuador había pagado más de 1.300 millones de dólares en 6 juicios, sí, en 6 casos que había perdido adentro del CIADI. A eso se le deben sumar 156 millones de dólares en concepto de pago de honorarios y de costas de esos procedimientos. Es decir, las costas del arbitraje, ¿sí? Que como cualquier caso conlleva, pero también el pago de los honorarios a los árbitros, abogados, bufetes, o sea que también participan dentro del sistema, que sabemos que no son honorarios bajos. Y en ese sentido, si sumamos las cuestiones en materia de pago de honorarios y costas y la de las indemnizaciones, el pago de las indemnizaciones en cada una de las demandas, estamos hablando de aproximadamente 1.500 millones de dólares, que para un país como Ecuador es o sea, es un monto importantísimo, ¿sí? Y eso excluye, ¿sí?, el último laudo que salió este año, que fue un laudo en contra, que es el laudo de Perenco, por 435 millones de dólares en indemnización solamente, ¿sí? O sea, este 1.500 millones de dólares habría que agregarle casi 500 millones de dólares más, con lo cual estamos hablando de aproximadamente 2.000 millones, que es una suma importantísima para una economía como la ecuatoriana, ¿sí? Ahora, para tener una idea, digamos, de qué significa eso en un contexto como el de la pandemia global, ¿sí?, para el caso de Ecuador, acá estamos viendo cómo viene Ecuador en materia de vacunas, que viene bastante bien. O sea, el 64% de la población afortunadamente en Ecuador se encuentra vacunada. La mayoría de ese 64%, el 42%, tiene ambas dosis de las distintas vacunas que se están aplicando. El tema es este. O sea, si tenemos más o menos en consideración que de esos 1.500 millones de dólares ya pagados, ¿sí?, lo ponemos en consideración respecto de una situación crítica como la del COVID-19 para la compra de vacunas, esos 1.500 millones de dólares podrían haber servido para comprar, y tomo como caso testigo una vacuna, ¿sí?, que es la vacuna Pfizer, por una cuestión de identificar un precio determinado, ¿sí?, se hubiesen podido comprar cantidades de vacunas para vacunar a más del doble de la población total del Ecuador. Y estamos viendo que todavía falta un 36% que todavía no recibió ninguna vacuna. Y esos 1.500 millones de dólares ya fueron pagados. O sea, no es que son amenazas, no es que
habría, no hay condicionales acá. No es que podría pagarse, ya se pagó. Son laudos que ya se pagaron. Entonces, cuando hablamos de cómo el sistema de arbitraje impacta en el erario público, estamos hablando de esto. O sea, de que existe una disputa, o sea, el Estado se ve privado en una situación crítica de poder recurrir o de poder acceder a recursos económicos que necesita de manera prioritaria para salvar la vida de sus habitantes. Porque está claro que si no hay ciudadanía viva en un país, es muy difícil poder hablar de protección de la propiedad privada de una empresa. Porque no va a haber nadie que pueda protegerla. Nadie que pueda llegar a invertir. Nadie, ningún tipo de actividad económica que pueda llegar a poder funcionar en un país devastado por una pandemia global. O sea, me encantaría, y honestamente lo digo, me encantaría hablar en potencial. ¿Sí? Pero lamentablemente estamos en medio de una crisis pandémica global en donde los países eh, como Ecuador se han visto tremendamente afectados. Entonces estamos hablando de situaciones concretas. O sea, adoraría poder hablar en potencial, ¿sí? De que esto fuera eh, de que fuera metafórico, y lamentablemente no lo es. Entonces, en este tipo de situaciones se ve cómo, eh, o sea, cómo puede llegar a impactar económicamente a un país el sistema de demandas en materia de arbitraje. Bueno, a pesar de todas estas cuestiones, el 21 de junio de este año, Ecuador firmó el convenio CIADI nuevamente. Ahí vemos la foto oficial del CIADI, en el cual la embajadora ecuatoriana en los Estados Unidos hacía el acto formal de la firma del convenio. El tema es que, y acá nos metemos con el proceso para la celebración y la reincorporación de Ecuador al CIADI. Ese día, el 21 de junio, se hizo el acto como veíamos recién, ¿sí? Ese acto de firma del convenio CIADI no genera obligaciones para el Ecuador. O sea, en el sentido que es la intención o sea, de reincorporarse al organismo, ¿sí? Pero no es la vigencia estricta de las obligaciones que el convenio CIADI marca para este país. Eso necesita de la ratificación, que es el segundo paso. Ahora, para que de la firma a la ratificación se pueda dar, ¿sí?, ese paso, Ecuador tiene que seguir todo un procedimiento interno marcado por su Constitución Nacional. Y esto ocurre tanto en Ecuador como en casi cualquier otro país del mundo, ¿sí? Se debe respetar los procedimientos internos dentro de la legalidad de cada uno de los países. Para el Ecuador, este mecanismo, ¿sí?, de firma de tratados internacionales, y para poder realizar esa ratificación, debe pasar primero por la Corte Constitucional del Ecuador. Es un trámite de índole administrativa en donde la Corte analiza la constitucionalidad de la firma, ¿sí? Y en ese sentido es un proceso, no es un controvertido, ¿sí?, pero es un proceso de índole administrativa que la Corte realiza. Ese proceso dictaminó, o sea, se llevó a cabo dentro de ese proceso un dictamen el 30 de junio de este año, en donde ese dictamen fue favorable para la ratificación, ¿sí? Acá hay una cuestión, por eso no está tildado de verde, ¿sí? Esto funciona como el semáforo, ¿sí? Hay un símbolo amarillo, más o menos, digamos. ¿Por qué? Porque la jueza de la Corte Constitucional que dictaminaba fue objeto de pedidos de recusación respecto de su participación como jueza dictaminante de la cuestión. Y esto tiene que ver más que nada con conflictos de intereses entre la jueza que dictaminaba y también otro miembro del tribunal, que fueron, o por lo menos tuvieron pedidos de recusación para poder apartarse del tratamiento de la causa, ¿sí?, precisamente por esta cuestión de conflictos de intereses. Ahora, no se atendieron los no se atendieron los pedidos de recusación previos al dictamen. O
sea, se presentaron los pedidos de recusación. Esos pedidos de recusación no fueron resueltos y no obstante eso se dictaminó. Por ende el dictamen es irregular, mínimamente. ¿Sí? Una persona sobre la cual pesa un pedido de recusación no puede realizar el acto con el pedido de recusación pendiente. Eso está claro, ¿no? O sea, eso funciona así en todos los países del mundo. Ahora, también, además de esto, se presentaron se hicieron distintas presentaciones bajo la figura del amicus curiae, ¿sí? O sea, los amigos del tribunal, como especialistas que acercaron distintas opiniones y distintas posiciones para fortalecer o fundamentar mejor la decisión de la Corte Constitucional en favor o en contra de la reincorporación de Ecuador al CIADI, ¿sí? Y en esta cuestión, y lo vamos a ver, hubieron presentaciones de amicus curiae extraviados por la Corte, ¿sí? O sea, se perdieron en el camino, ¿sí? Y eso también demuestra irregularidades en el proceso en materia en el proceso administrativo adentro de la Corte Constitucional en materia de la reincorporación al convenio de Washington. Una vez que la Corte Constitucional del Ecuador dictaminó, con todas estas salvedades que estamos haciendo, debería pasar a la Asamblea Nacional, es decir, al Parlamento de la República de Ecuador, para hacer el debate correspondiente, el debate parlamentario correspondiente y el tratamiento y tomar una decisión para, eventualmente, frente a la aprobación del reingreso de Ecuador al CIADI, dar pase al Ejecutivo y que finalmente el Ejecutivo ahí sí ratifique el acto y Ecuador pase a estar nuevamente obligada por el convenio CIADI. Pero esto no pasó, ¿sí? Directamente la Corte Constitucional del Ecuador entendió que el trámite no necesitaba el debate parlamentario, ¿sí? Y, o sea, sin haber cerrado todavía el expediente, porque en este momento el expediente todavía figura abierto, o sea, no hay una sentencia firme sobre la cuestión, ¿sí? El presidente de la República del Ecuador ratificó el convenio CIADI. ¿Sí? El 16 de julio lo hizo mediante el dictado de un decreto ejecutivo y eso se comunicó el 19 de julio al organismo internacional, ¿sí? Este es el proceso que estamos viviendo en estos momentos de cómo es que Ecuador se está reincorporando al CIADI como organismo internacional nuevamente. O sea, esto no forma parte de las noticias, está claro. O sea, la noticia es Ecuador se reincorpora al CIADI y puede haber críticas o puede haber acuerdos, ¿sí? Apoyos sobre esta decisión política. Pero las cuestiones formales que están detrás de esa decisión, estamos viendo que están por lo menos con bastantes irregularidades, ¿sí? Con lo cual, ahí sí podemos concluir, digamos, que, o sea, que ya hay un punto rojo, digamos. O sea, ya ese acto no está bien conformado. O sea, porque hay demasiados pasos que han sido incumplidos en materia de legal, ¿sí? En materia del proceso de celebración. Pero a la postre de esto, ¿sí? El 27 de julio de este año, la Asamblea Nacional dictó una resolución en donde expresó su rechazo explícito de la decisión de la presidencia del Ecuador de reingresar al CIADI. Con lo cual, o sea, acá ya nuevamente hay otro problema más, ya no son irregularidades, ya no son decisiones apresuradas, porque, o sea, es la decisión de ratificar el tratado internacional antes de que cierre el expediente formal que dé por finalizado el trámite administrativo en la Corte Constitucional, ¿sí? Sino que además hay un poder que en tanto la independencia de poderes que funciona en todos los sistemas republicanos, o sea, sirve de contralor, ¿sí? O sea, de peso y contrapeso, y hay un poder público que expresa su rechazo a la decisión política ecuatoriana, ¿sí?
En el ámbito internacional, por supuesto, es la presidencia, o sea, el Poder Ejecutivo, el que representa las relaciones exteriores y el que toma la decisión internacional de adherir o no a un tratado internacional, ¿sí? Pero acá lo que observamos también es una cuestión, o sea, en la decisión del Poder Ejecutivo ecuatoriano de reingresar al CIADI está incumpliendo, es decir, violando la propia Constitución del Ecuador. Entonces, la decisión de esta ratificación del tratado es inconstitucional, o podría ser constitucional, ¿sí? Para la declaración de inconstitucionalidad eso tiene que ser declarado por el juez pertinente. La Constitución vigente en Ecuador es la Constitución del año 2008, ¿sí? Sobre la cual debe revisarse todo esto que estamos observando, ¿sí? Para ver si el acto de reincorporación de Ecuador al CIADI es un acto válido y legal. Y acá lo que estamos observando claramente entre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo es un conflicto de poderes adentro del Estado, ¿sí? Bien, esta es la presentación del Amicus Curiae, ¿sí? Con las distintas firmas. La presentación que estamos observando fue encabezado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, por algunas personalidades de Argentina, de Escocia, de Bélgica, de Uruguay, de distintos países de América Latina y de fuera de la región, que expresaron ciertas preocupaciones respecto del acto del nuevo gobierno del presidente Lasso de reincorporar Ecuador al CIADI. Este es el acuse de recibo de esa presentación respecto de la Corte Constitucional, es decir, es un pedido de amicus curiae que se presentó y que la Corte Constitucional recibió, ¿sí? Y esto puede, o sea, el seguimiento, ¿sí? De todo el trámite ante la Corte Constitucional puede observarse con ese número de causa en ese portal, ¿sí? En ese link. Ahora, esta presentación fue la que se extravió, porque no figura en la página de internet de la Corte Constitucional, no figura que haya sido receptada, por supuesto en el dictamen no es considerada, pero sin embargo el acuse de recibo existe como hemos visto. O sea, es el recibido con el cargo, con el sello de la Corte Constitucional, en el cual, o sea, se expresa la recepción del escrito de manera formal, en tiempo y forma. Y sin embargo, esa presentación parece que no está en ningún lado. Entonces eso preocupa sobremanera sobre la transparencia de la reincorporación de este acto, o sea, de Ecuador al CIADI. ¿Por qué decimos que hay que revisar esta cuestión de la nueva membresía de Ecuador al CIADI a la luz de la Constitución del 2008, que es la Constitución vigente del Ecuador? Porque identificamos que por lo menos se están violando 4 artículos de la Constitución del Ecuador, ¿sí? Los que generalmente se mencionan, particularmente, es el artículo 422, sobre el cual puede haber distintas interpretaciones. En esto vale bien la expresión de la Corte Constitucional en la materia, pero también el 419. 419 de la Constitución del Ecuador lo que hace es decir que para la ratificación de un tratado internacional debe, o sea, el trámite para esa ratificación debe pasar por la Asamblea Nacional. Y esto fue algo que el dictamen de la Corte Constitucional dijo que no era necesario. Entonces, ahí estamos observando que puede haber una violación del 419 de la Constitución Nacional. Después el resto, hay otros artículos que hacen a la defensa de la soberanía, que el Estado es el encargado de la defensa de la soberanía del Ecuador, esos son los artículos 3 y el 147, y después la cuestión que hace a que es necesario el debate parlamentario, ¿sí? Nuevamente la remisión a la cuestión de la Asamblea, eso es en el artículo 120 de la Constitución ecuatoriana. Ya para terminar, ¿sí? Acá estamos viendo finalmente el decreto que el presidente Lasso toma, ¿sí? Decide el 16 de julio, que es el decreto 122, y que formalmente expresa la reincorporación de Ecuador al CIADI, a pesar de todas estas cuestiones que recién habíamos visto, ¿sí? Lo cual hace que el acto internacional de reincorporación
de Ecuador al CIADI, ¿sí?, no solamente tenga cuestiones internas pendientes. Acá traemos también a colación otra cuestión que hace al derecho internacional, que es, es la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados del año 1969. Y el artículo 46 de la Convención de Viena lo que expresa es que un tratado puede ser nulo si viola de manera manifiesta una norma fundamental del derecho interno de un país. Entonces, con todas estas eh, irregularidades, con los artículos de la Constitución que se pueden analizar a la luz de, o sea, de los actos realizados por el Estado ecuatoriano en el caso de la ratificación de, o sea, actual, ¿sí?, que estamos viendo de Ecuador al CIADI, podemos observar que este acto puede ser pasible de nulidad, de acuerdo a los términos del artículo 46 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, lo cual tiene un impacto institucional muy fuerte respecto de, o sea, de las decisiones del poder público ecuatoriano en materia de respetar los derechos de la ciudadanía, es decir, los que están plasmados en la Constitución de ese país. Así que esto tiene que ver un poco sobre lo que quisimos expresar respecto de la situación de Ecuador en particular, y también un poco el análisis que va un poco más allá de las cuestiones que hacen al funcionamiento del sistema de arbitraje. Bien, cabe hacer una conclusión respecto de si el sistema de arbitraje internacional en materia de inversiones es algo conveniente para los estados o no. ¿Sí? O sea, llegado a este punto, conviene hacer ese balance. Y ese balance debe sopesarse sobre situaciones que hacen a la conveniencia de la política exterior de cada uno de los países, sobre los cuales no podemos versar, porque eso depende de la dirección de esa... O sea, depende de las decisiones políticas de cada uno de los estados y de las necesidades de cada uno de esos estados. Pero también sí se puede observar, y esto es más de análisis de la estructura y de la dinámica del funcionamiento del arbitraje en materia de inversión, que las protecciones que se garantizan al inversor extranjero, ¿sí?, no al nacional. En este sentido hay o sea, una diferencia, ¿sí?, de un privilegio que se le otorga al extranjero en desmedro del inversor local, puede tener altos impactos en materia de restricción para las políticas públicas por parte de los estados. Eso es algo que no solamente afecta a los países en vías de desarrollo, actualmente está afectando a los países desarrollados. Y es por eso que también tanto países en desarrollo como países desarrollados están empezando a volver a analizar la conveniencia del arbitraje internacional público, porque el CIADI no deja de ser un organismo público, un organismo internacional conformado por estados, en tanto es un organismo perteneciente al Banco Mundial, y en ese sentido, cómo el arbitraje puede impactar negativamente en la decisión política de los estados, ¿sí?, en las políticas públicas que desean llevar a cabo esos estados. Y en definitiva en la decisión soberana de los países de realizar esas políticas públicas, de generar mayores y mejores derechos para la ciudadanía, y también de tener herramientas lo suficientemente sólidas al alcance para poder resolver situaciones críticas como la que estamos viviendo en esta pandemia global por COVID-19, en donde el erario público, digamos, es decir, los recursos socialmente generados a disposición del Estado, están puestos en materia de litigios internacionales entre inversionistas extranjeros y la posibilidad del Estado de poder utilizar esos recursos para, por ejemplo, la compra de vacunas, la compra o la asistencia sanitaria a la población en medio de una pandemia, o también el fortalecimiento de la crisis económica causada por la pandemia. Y esto ocurre en todos los países del planeta, ¿sí?, porque esta es una pandemia mundial. Entonces, y paradójicamente, el año pasado, como bien habíamos visto, es el año en donde
más demandas se presentaron en un solo año adentro del CIADI. O sea, se rompió el récord, el techo de demandas presentadas en un solo año, precisamente el año de la pandemia. Entonces, no es simplemente una cuestión retórica el poner a discusión el funcionamiento y los riesgos que el funcionamiento del arbitraje en contra de los estados puede llegar a tener respecto de las posibilidades y las herramientas que los estados deben manejar en una situación crítica como la que nos estamos encontrando. No son argumentos aislados a estas alturas y argumentos incluso individuales que uno puede llegar a sostener y a expresar, sino que también son argumentos compartidos en estos momentos por los debates de más alto nivel en organismos internacionales. O sea, es la propia UNCTAD la que está llevando a cabo análisis sobre reformas del sistema de protección de inversiones a nivel internacional. O sea, y la propia UNCTAD en los 90 era la que impulsaba la realización de la celebración de este tipo de acuerdos. Pero también es el propio CIADI el que tiene proyectos de reforma de sí mismo. Entonces, en estos momentos, sostener que es necesario defender el sistema de protección de inversiones o mantener el sistema de protección de inversiones por, o sea, justificaciones como otorgar seguridad jurídica, atraer a las inversiones extranjeras, o sea, posibilitar el desarrollo económico de un país o generar más empleo, son argumentos que tienen por lo menos 30 años de desactualización. O sea, estos eran los mismos argumentos que se sostenían en la década de los 90 para pertenecer al CIADI y firmar TBIs. Actualmente los organismos que sostienen el sistema están diciendo que el sistema necesita reformas, que necesita revisiones. E incluso hay voces que van todavía más allá, ¿sí? Expertos que sostienen que es necesario otro tipo de sistema, ¿sí? Que el sistema que está apuntalado por los tratados bilaterales de inversión no es un sistema conveniente para el desarrollo económico de los países no desarrollados, ¿sí? Pero también para el desarrollo de las políticas públicas que esos países necesitan para llevar a cabo ese desarrollo que desean. Y esto ya no involucra la cuestión de la inversión, ¿sí? Involucra a la cuestión de la soberanía de los países, ¿sí? Y también involucra a cómo la puja por esos recursos públicos también implica una puja por tratar de reforzar o no la desigualdad que se genera en materia económica en cada una de nuestras sociedades. Porque si solamente, para decir, digamos, como ejemplo, solamente los inversores extranjeros tienen la posibilidad de utilizar este tipo de mecanismos para demandar a los estados a niveles internacionales, ¿sí? en foros internacionales, para proteger sus negocios, ¿sí? Frente a actos realizados por el Estado, esa posibilidad no lo tiene el inversor local. Y eso es una desigualdad. Ni qué decir de desigualdades sociales en medio de la pandemia, que era lo que mencionábamos recién. Entonces, es válido sostener este tipo de desigualdades jurídicas, ¿sí? Ni qué decir después el impacto de esas desigualdades en términos económicos, políticos, sociales. O sea, podemos seguir sosteniendo este tipo de argumentos ya iniciado hace rato el siglo XXI, cuando los organismos internacionales son los que están receptando y reconociendo la necesidad de reformas o de implementación de otro tipo de sistemas para poder realizar negocios a nivel internacional. El arbitraje tiene muchísimos beneficios, ¿sí? Esos beneficios pueden ser más proclives para el arbitraje entre privados, ¿sí? Costos menores, mayor flexibilidad, plazos un poco más rápidos, ¿sí? Más ágiles, y no un sistema judicial que a veces demora mucho e implica costos que el sector privado a veces le encarece, no solamente en términos económicos, sino también en términos de toma de decisiones, ¿sí? Y eso hace perder la posibilidad muchas veces de negocios. Eso es algo que se puede entender, que el arbitraje privado para
personas privadas, ¿sí? O sea, para entes privados, pueda llegar a ser una herramienta conveniente. Ahora, cuando es el sector público, es decir, el Estado, el que es objeto de las demandas en el sistema de arbitraje internacional, y cuando lo que se pone en tela de juicio son las decisiones en materia de políticas públicas llevadas a cabo por esos estados, el mismo mecanismo copiado, ¿sí?, proveniente del sector privado para atender este tipo de situaciones, empieza a presentar problemas por distintos lados. Entonces, por eso es necesario revisar y ver qué tan conveniente puede resultar el arbitraje internacional, más allá, sobre estados, ¿sí?, más allá de las situaciones particulares que se pueden sumar en cada uno de esos países que se puedan analizar. El caso ecuatoriano era el análisis que estábamos realizando, y ahí el proceso de reincorporación de Ecuador al CIADI reviste de irregularidades manifiestas, repetidas, ¿sí?, porque no es una irregularidad aislada, y que pueden llegar a alterar la decisión final de la validez legal del acto de reincorporarse, ¿sí?, de la ratificación de Ecuador al CIADI. Entonces, ese tipo de cuestiones ya no es solamente un tema menor, sino que reviste de impactos institucionales de gravedad. Y ese es el tipo de situación que necesitamos tener en consideración cuando se habla o se publica una noticia respecto de la decisión de un país determinado en la toma de decisiones respecto de organismos de arbitraje comercial. Así que son temas muy candentes, muy actuales y lamentablemente no necesariamente difundidos, y por eso la actividad que ustedes realizan en materia de difusión y sobre todo también de incorporarse, ¿sí?, de meterse en temas tan especializados, es altísimamente conveniente como para que buenos abogados, jóvenes abogados y abogados bien formados se metan con una amplitud de conocimiento y de puntos de vista para poder analizar este tipo de fenómenos de una manera lo suficientemente seria como lo que nuestras sociedades necesitan. Así que felicitaciones por la iniciativa que llevan a cabo, y espero que este rato les haya resultado de interés. Muchísimas gracias por el espacio.